tenemos una entrevistada para poder comentar sobre este hecho. Ella es Valentina Pablaza, es investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, a quien ya vemos en pantalla. Valentina, muchas gracias por atender nuestro llamado a esta hora. Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Sorpresivo IMASEC del mes de diciembre, Valentina. También queremos hacer ese desglose. Ya lo comentábamos acá con Macarena, parte del comunicado que entrega el Banco Central en relación a la cifra de IMASEC, pero queremos preguntar también tu opinión dentro de los factores que también influyeron en esta cifra de IMASEC de diciembre y que nos llevan también a cerrar el año 2024 con un crecimiento de 2,5%. Sí, bueno, en definitiva, como estaban comentando ustedes, esta cifra nos dejó completamente sorprendidos. La verdad es que con los datos sectoriales que se conocieron el día viernes, la mayoría de las personas habíamos ajustado nuestras expectativas para definitivamente enfrentar un IMASEC elevado, pero jamás nos imaginamos que el número pudiera estar en torno a casi 7%, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente, este es un dato súper positivo. La verdad es que no hay nada que decir al respecto. Y en ese sentido también vemos que la descomposición de las cifras son positivas por todas partes. Todos los sectores tuvieron crecimientos relevantes. De todas maneras, ahí también mencionábamos nosotras la producción de bienes, el comercio, no habíamos mencionado los servicios, pero también tuvieron una contribución bastante importante, crecieron 2% en términos anuales, si hacemos la comparación también, y este resultado se explicó por los servicios, por ejemplo, de transporte asociados, principalmente al comercio exterior. Ahí también tenemos esa información, los servicios empresariales también aportaron a este crecimiento. Valentina, y también cómo se hace esta lectura en relación a que dentro del año tuvimos solamente un IMASEC negativo, bueno, y también uno un poco más neutro, podríamos decirlo, en el mes de septiembre, que después con los meses se corrigió, quedó en 0,3. Pero ¿cómo se hace el análisis de todo el año en general? ¿Cómo estuvo también la actividad económica en nuestro país? ¿Cuáles fueron quizás los puntos que más presionaron para poder haber estimado en su momento que no se iba a crecer más? Sí, efectivamente. Mira, lo que hemos visto este año, que venimos diciendo desde el principio de año, la verdad es que hay que entender el contexto, ha sido algo bastante difícil. Recordemos que el año pasado el crecimiento del año en total estuvo en torno a 0%, es decir, no hubo crecimiento como estamos hablando, y nuestras cifras más de perspectiva general es que nuestra economía va a seguir creciendo en torno a un 2%. Y entonces, en este contexto, en definitiva, este año fue positivo. Tener un crecimiento de 2,5%, la verdad es que incluso lo habíamos tenido que descartar en los últimos meses, precisamente por las perspectivas que habían de que la situación estaba bastante complicada. Y como tú bien mencionas, parte importante de este crecimiento, este 2,5%, se ajusta única y exclusivamente por el dato puntual de diciembre, que al ser tan elevado nos permite ajustar bastante las proyecciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa un poco? Quizás ahondando un poquito lo que tú mencionabas, efectivamente diciembre está súper impulsado por lo que es comercio exterior. Y si tú te fijas en las cifras puntuales, vemos que, por ejemplo, todo lo que es producción de bienes, todo lo que es resto, estuvo bien apoyado en la producción de cerezas, claro. Ya que esto es precisamente por Año Nuevo Chino, nos demandan más cerezas, y obviamente esto también influye a nivel de comercio, influye a nivel de transporte. Entonces, en general, las cifras de diciembre están bastante enmarcadas en este sentido, ¿ya? Dicho lo anterior, obviamente hay que destacar que el cierre del 2024, entonces ya estamos en una cifra positiva bastante elevada para lo que se esperaba en un principio, que incluso se llegó a discutir, ¿vamos o no a alcanzar el 2% en el 2024? Sí. Entonces, como te digo, esa es una súper buena noticia para la economía, pero de todos modos tenemos que destacar que esto no implica que cambia nuestra trayectoria de crecimiento. Recordemos que nuestras perspectivas de crecimiento siguen estando en torno a 2%. Claro. ¿Ya? Ese es un primer punto. Ahora, efectivamente, creo que lo otro que es importante destacar es que si vemos las cifras interanuales, hay crecimientos relevantes de la mayoría de los sectores. Vemos una recuperación importante de la minería, que creo que es importante mencionar precisamente porque durante los últimos meses, sobre todo, minería estaba levantando un poco las alertas. No sé si recuerdan las cifras del índice de producción minera. Ya venían trayendo incluso caídas intermensuales. Entonces, definitivamente esto ya también nos da un poco un respiro para decir, bueno, ojalá el 2025 lo empecemos de mejor forma.
Sí, respecto a lo mismo quería hacer el punto ahí. Estamos conversando con Valentina Pablas, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, hablando y celebrando esta cifra del 6,6 como terminando la tarea en el último minuto para alcanzar por sobre el 2% de crecimiento y llegando al 2,5% en el 2024, pero viene otro desafío por delante que es el 2025 y la minería juega un rol relevante. Hay muchos proyectos de inversión que se vienen para ese sector que sabemos empuja significativamente la economía en Chile. Durante el año pasado también conocimos la Estrategia Nacional del Litio y vienen eventos claves en ese sentido también y sigue la transición energética haciendo lo suyo y la demanda por minerales críticos, como también puede ser en este caso el cobre. Así que en ese sentido también cómo se proyecta este año 2025, sabemos lo sensible que es, porque media alguna situación y esto puede cambiar el rumbo significativamente, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, lo que nosotros estamos hablando es que así como ya sucedió este diciembre con un 6,6, uno nunca sabe lo que nos puede sorprender el próximo mes, ¿ya? Claro. Ahora, dicho eso, efectivamente, si ya empezamos a hablar de perspectivas generales, nosotros la verdad es que mantenemos cierta cautela como decimos, de cortar la champaña solamente por este diciembre. Ya, insisto, este diciembre puede haber sido un mes bastante particular. Sabemos que son récords históricos desde hace muchos años en muchos índices, muchos indicadores. Entonces todavía habría que esperar por lo menos que estos datos se repitan enero, febrero, marzo para ya empezar a hablar de una recuperación en definitiva. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, con este mensaje en mente, la verdad es que nosotros seguimos teniendo esta cierta cautela de que durante el año 2025 el crecimiento se va a mantener en estos rangos. Se va a mantener un rango entre un 2 y un 2,5% y es muy probable que el crecimiento total del 2025 se mantenga más concentrado cerca de un 2,2-2,3%. ¿Por qué? Por precisamente lo que les menciono. La verdad es que falta mayor impulso a la economía para que nosotros podamos tener confianza de que se va a materializar un escenario de crecimiento más robusto. ¿Ya? Obviamente sí, tenemos mejores perspectivas de la inversión, por ejemplo. Esperamos que definitivamente la inversión sea un actor relevante durante el crecimiento del año 2025, pero por otro lado también tenemos bastante incertidumbre a nivel global. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, este diciembre estuvo sostenido principalmente por el desempeño del comercio exterior, como mencionábamos, pero el comercio exterior está súper incierto para lo que es 2025, porque por una parte podemos tener un impulso súper importante de parte de Estados Unidos, y es que todas las medidas que está tomando Donald Trump se traducen en mayor crecimiento y por ende mayor demanda para Chile. Pero también tenemos un escenario súper incierto en que no sabemos qué va a pasar con China. En la medida que China se ve perjudicado y empieza a caer su crecimiento, también eso nos pega a nosotros. ¿Ya? Entonces, efectivamente tenemos un panorama bastante incierto de parte de comercio exterior. Dentro de Chile, la verdad es que fuera de estos impulsos de nuevos proyectos de inversión en minería, sigue faltando mucho impulso interno, por ejemplo, para que generemos más dinamismo en construcción. Ya, que generemos más dinamismo, creación de empleos dentro de la economía. Entonces, en ese sentido es donde nosotros llamamos a la cautela y decir, bueno, mantengamos todavía la calma y pensemos todavía que las cifras van a estar más alineadas con nuestro potencial, que es un 2%. Y en ese sentido es como celebremos esta medida, pero que ojalá que estos crecimientos nos empecemos a acostumbrar a cifras más elevadas y para eso necesitamos tomar reformas que sean en todos los ámbitos, claro. ¿Ya? De todas maneras, Valentina, y también ahí, bueno, aparte de lo que también dicen las autoridades, Maca, cuando conocemos cifras que son mensuales, es hay que mirarlas con cautela, una cifra no hace todo el panorama, ¿no? Claro, la golondrina no hace el verano. Exactamente, y eso no solamente aplica cuando hay cifras malas, sino que también cuando hay cifras buenas, no hay que sobrecelebrar quizás, sino hay que analizar todos los datos en su conjunto. Valentina, también te quería preguntar sobre el impacto que puede tener este dato puntual, ya conociendo la cifra consolidada de crecimiento del año 2024 en nuestro país en relación a la tasa de política monetaria y también las decisiones que puedan ir tomando en ese sentido el Banco Central. Hace poquito tuvimos, la semana pasada, sin ir más lejos, fue la primera reunión de política monetaria de este año, se mantuvo la tasa en 5%, las autoridades ahí también decían que se mantiene esta nota de cautela que tú también la mencionabas al momento de leer esta cifra de IMASEC, y también mencionaban precisamente el escenario internacional como uno de los puntos centrales de incertidumbre, también incertidumbres de carácter geopolíticas, con todos los conflictos que también rodean a distintas partes del mundo. Esta cifra de IMASEC puntual, también ya el consolidado del año 2024, ¿cómo lo puede leer también el Banco Central en relación a lo que se pueda realizar en cuanto a la política monetaria?
Sí, mira, acá la verdad es que esta cifra nos pone el camino mucho más complejo en términos de política monetaria. Tengamos en consideración de que efectivamente el Banco Central tomó la decisión de mantener la tasa en la última reunión y la verdad es que en los últimos meses la discusión ya ni siquiera es la va a bajar en la próxima reunión, sino que cuánto, ¿ya? Y si tú te fijas en lo que ha ido pasando a medida que hemos ido reaccionando a los datos, cada vez se va aplazando más esta próxima reducción de la tasa y parte importante era, como tú mencionabas, lo que está pasando a nivel internacional. ¿Ya? Cuando me preguntaban esto la semana pasada, yo decía, bueno, el principal foco, la principal preocupación es precisamente lo que está pasando a nivel internacional y el hecho de que tuviéramos una actividad relativamente baja o relativamente estancada era bueno para la política monetaria en la medida que nos permite reducir un poquito las presiones inflacionarias de manera interna. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con este escenario? Es que efectivamente vemos un crecimiento más robusto y en la medida que la actividad está más elevada se generan nuevas presiones inflacionarias. Y eso evidentemente es malo para la política monetaria porque no solamente ahora tenemos que concentrarnos en controlar las presiones inflacionarias que vienen externamente, no solamente tenemos que concentrarnos en las presiones inflacionarias, por ejemplo, en los ajustes de tarifas eléctricas, claro, sino que además tenemos que tener cuenta de que si es que efectivamente esto implica una reactivación de la actividad económica, se pueden generar nuevas presiones inflacionarias precisamente porque en Chile habría más actividad económica y esto hace que tengamos que aplazar todavía más las decisiones. Entonces, en este contexto, precisamente yo creo que es preocupante, probablemente el Banco Central ya estaba anticipando que efectivamente ellos dijeron, en diciembre vemos que la cosa está un poquito más movida, entonces yo creo que el Banco Central tuvo en cuenta este escenario en el momento de su última reunión de política monetaria y sin duda lo va a volver a tocar en la próxima. Y ahí yo creo que nos va a dar un panorama mucho mejor, sobre todo pensando que ya en marzo también vamos a tener un panorama no solamente de diciembre, sino que vamos a saber si es que estos datos se repiten en enero y en febrero. Vamos a ver cómo se comporta el turismo. Pero en este contexto definitivamente es difícil, es complicado. Yo creo que esto nos hace que la tasa de política monetaria se va a mantener en 5% por mucho más de lo esperado. Y en ese sentido yo me atrevería a decir que recién vamos a ver ajustes en la segunda mitad del año. Claro, ahí también importante porque, claro, algunos actores de mercado decían, por ejemplo, también en las últimas encuestas del Banco Central, que podría haber incluso una sola rebaja en la tasa, que podría darse en junio, por ahí. Pero hay otros que derechamente dicen que quizás no haya, entonces hay que ver también cómo se van analizando estas cifras, como ya lo decíamos, en su conjunto, para ver precisamente cuáles son las decisiones en torno a la tasa de política monetaria teniendo en cuenta estos factores, pero también, por cierto, Valentina y Maca, ver cómo se hace el análisis y la lectura de esta cifra del crecimiento de la actividad económica puntual del año 2024 en 2,5%. También los factores, como tú decías, que pueden ser bastante puntuales en cuanto al crecimiento del mes de diciembre, también, que fue lo que impulsó al alza precisamente esta cifra. Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta primera lectura, este primer análisis de esta sorpresiva cifra de IMASEC con la cual nos sorprendimos este lunes. Gracias, buen día, Valentina. Gracias, chao. Bueno, bien lo decía, una golondrina no hace el verano, hay que esperar, pero Corona, ¿cierto? Finalmente el año 2024 y permite dejarlo en el 2,5 y haciendo el resumen impulsa significativamente la exportación de la cereza, las vimos también mucho por acá. Claro, pero eso, por ejemplo, ya es un factor estacional. Es un factor absolutamente estacional. Entonces ahí también hay que hacer esa lectura de ver cómo se va... bueno, Valentina ya lo decía, la estimación es crecer en torno al 2%, pero también hay que ver cómo se van modificando ciertas estimaciones a lo largo del 2025, teniendo en cuenta también esta cifra. Nos vamos a quedar atentos, por cierto, al análisis que vamos a hacer también en la agenda económica, las reacciones que van a surgir, por cierto, de parte del gobierno.